El plástico se ha convertido en el material favorito del mundo moderno. Está en absolutamente todas partes. Desde nuestra ropa hasta los envases de nuestra comida e incluso ahora en nuestro cuerpo. Incluso se han encontrado microplásticos en el punto más profundo del océano, a más de 10.000 metros de profundidad en la fosa de las Marianas. Pero, ¿qué hacemos nosotros al respecto? En este video exploraremos por qué el plástico está en todas partes y si realmente las alternativas de las que escuchamos tanto son mejores para el medio ambiente. Pero ¿cómo consideramos las alternativas si no nos damos cuenta de cuánto plástico consumimos? ¿Cuánto plástico crees que utilizas al día? Compro botellas de agua, en los envases para, por ejemplo, de comida. Creo que no mucho, la verdad, porque fuera de casa no suelo comprar nada de plástico. O no llevo el termo o no compro afuera, o sea, no mucho fuera de casa. Siempre hay como una gran cantidad que tú utilizas, incluso inconscientemente. Porque como tú dices, encuentras, por ejemplo, en los cepillos, en los pequeños paquetes que tú compras, en un empaque de un caramelo, del chicle que te compras, esto de un sándwich, lo que sea. Entonces ahí ya tienes un desgaste de plástico que se desperdicia. Los plásticos nacieron de la necesidad de reemplazar materiales previamente hechos de animales, los cuales se volvieron progresivamente escasos por la industrialización a mediados del siglo XIX. Entre 1840 y 1910 se exportaron 60.000 toneladas de marfil. Para cada tonelada se necesitaban hasta 25 elefantes. Esto los llevó al borde de la extinción. Y de igual manera, los caparazones de las tortugas, el ámbar y la goma laca fueron materiales brutalmente extraídos para hacer productos que hoy haríamos de plástico, como peines, dados e incluso decoraciones. La demanda y escasez de estos materiales llamaron la atención de empresarios e inventores por igual, quienes empezaron a crear patentes de materiales semisintéticos hechos a base de corcho, sangre o incluso leche. En 1862, un inventor inglés, Alexander Parkes, al disolver fibra de algodón en ácido nítrico y sulfúrico y luego mezclarla en aceite vegetal, inventó el nitrato de celulosa, un sustituto barato y colorido del marfil y el caparazón de tortuga. Y aunque no tuvo éxito comercial, marcó una nueva era, lo que llevó a que en 1907 se inventara la baquelita, el primer plástico sintético, por el químico Leo Baekeland. Esto provocó una explosión en el consumo de materiales sintéticos, por su bajo costo y facilidad de producción, lo que impulsó a empresas de químicos y petróleo a usar residuos y subproductos para crear nuevos materiales, como el polietileno, después llamado plástico, el cual fue descubierto por accidente en 1932. Durante la Segunda Guerra Mundial, el plástico tuvo múltiples aplicaciones militares, y al finalizar el conflicto, se extendió a todo tipo de productos, desde telas como el nylon hasta fundas de supermercado y prótesis artificiales. Hoy en día, el plástico está en todos lados, y no solo eso, sino que lo consumimos tanto que las razones que lo hacían tan útil lo han vuelto un problema gigantesco. ¿Por qué crees que el plástico es un problema? Yo creo que es la calidad del plástico. Es que la mayoría de cosas son plástico desechable que se deshace y de ahí surgen los microplásticos, ¿no? Y son muy pocos como los que son de buena resistencia o que tienen una buena calidad y que se puede volver a reutilizar. No, sí, yo considero que actualmente tenemos muy normalizado, como tú dices, el plástico en general en toda nuestra sociedad, ya que también somos una sociedad muy materialista, pues nos acostumbramos a que todo sea plástico y tener eso, y encima cuando es como bolsas o cosas así, la mayor parte de gente pues las desecha en vez de como reutilizarlas, como por ejemplo las fundas del Supermaxi, que por ejemplo en mi caso, pues en mi casa siempre se guarda para cualquier otra cosa, se sirve para cualquier otra cosa en vez de botarlas en general. O sea, el plástico no se degrada tan rápido, es bastante resistente al tiempo y también los microplásticos afectan a lo que comemos, bebemos y a la mayoría de las especies que están a nuestro alrededor. Las fundas y las botellas plásticas pueden tardar entre 400 y 500 años para degradarse. En otros casos pueden tardar hasta miles de años. Muchos plásticos no pueden degradarse naturalmente, sino que requieren condiciones especiales para hacerlo. Y menos del 9% del plástico que es producido a nivel mundial es reciclado. El resto es incinerado, termina en basureros o peor aún, en el mar. Se estima que el 80% de los desechos marinos están hechos de plástico. Algunos argumentan que deberíamos usar bioplásticos. Otros defienden alternativas a partir de hongos o de desechos marinos. Pero todas estas alternativas tienen sus ventajas
y sus limitaciones. Los bioplásticos son la opción más común actualmente. Están hechos de materiales como la papa, el maíz o la caña de azúcar y forman polímeros similares al plástico como el PLA. Aunque están hechos de materiales orgánicos, al ser químicamente similares al plástico, estos solamente se pueden descomponer en situaciones muy específicas. De hecho, un estudio publicado en 2017 en la revista Science Advances advirtió que si estos productos no son correctamente gestionados, terminan en vertederos y se comportan exactamente igual a los plásticos comunes. Además, los cultivos para estos productos compiten directamente con la producción de nuestra comida. Otra opción interesante es el uso de fibras naturales como el yute, el cáñamo o el micelio para productos alternativos al plástico. Estos son compostables, no compiten con los cultivos de alimentos y su huella ambiental es mucho más baja. Sin embargo, su problema es la durabilidad y la resistencia al agua o al calor, por lo que los hace perfectos para empaques o rellenos, pero no para aplicaciones más exigentes en contextos industriales o comerciales. Por último, la quitina, un biopolímero derivado de los exoesqueletos de crustáceos, como camarones, cangrejos o langostas, se ha hecho un lugar en la lucha contra el plástico, por sus características antimicrobianas, flexibles, biodegradables y que no generan microplásticos. Según estudios realizados en 2012 por los autores Ifuko y Saimoto, podrían usarse en empaques alimenticios, textiles o incluso medicina. A diferencia de otros bioplásticos, no compiten con cultivos y aprovechan un residuo que hoy se desperdicia. Pero su gran reto es la escalabilidad. Al ser hechas de desperdicios marinos, su industrialización es compleja y costosa. También existen muchas alternativas verdes en el mercado que en realidad no son tan sostenibles como aparentan. Muchos empaques que dicen ser biodegradables en realidad son mezclas de plásticos convencionales con aditivos que solamente fragmentan el plástico sin degradarlo. Esto causa la existencia de más microplásticos y un falso sentido de ambientalismo. Esto nos muestra que ninguna de estas opciones son suficientes. El plástico está en todos lados y es tan versátil que un cambio de la noche a la mañana no es posible. Y reemplazarlo en todas sus aplicaciones es utópico. Más bien, necesitamos un cambio de enfoque. El 40% del plástico es utilizado como empaque de un solo uso. Se compran aproximadamente 1 millón de botellas de plástico por minuto alrededor del mundo y utilizamos 5.000 millones de fundas de plástico cada año. Si cambiamos la manera en la que consumimos, podemos generar un cambio real. En lugar de preguntarnos qué alternativa comprar, deberíamos cuestionarnos si la manera en la que consumimos es responsable y sostenible. Tenemos que cambiar la mentalidad de producir, usar y tirar por una de verdadera economía circular. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Hacemos contenido en la intersección entre la industria y el medio ambiente. Y si quieres conocer más, suscríbete y dale click en la campanita.